lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ya vamos con nuestro invitado. Antes recordarles mi cuenta Twitter, @mingo_1, en Instagram, Mingo Blanco TV. Recuerden que esta es Radio Caracas Radio, la radio que se ve en el mundo entero, conectados con una legión de amigos audioparticipantes a los que les mandamos un beso y un abrazo todos los días. Gracias por estar allí. Además, esta es Radio Caracas Radio, la radio que se ve 90 años vamos a cumplir el 11 de diciembre. Amigos, ustedes conocen al doctor Manuel Figuera. Siempre es tan esclarecedor conversar con él. Lo hemos hecho en 2 o 3 oportunidades en lo que va de este año, que ya entramos en la recta final. El domingo es 1 de noviembre. Lo conocen, brillante médico internista e infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor Figuera, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, gracias por la invitación y agradecido por estar presente y felicitaciones por el reconocimiento que acaban de recibir hace poco. Ah, caramba, muchísimas gracias. Bueno, usted forma parte también del equipo nuestro, caramba, y entonces el reconocimiento también es para usted. Fíjese una cosa, lo voy a comprometer con una reflexión. Hay noticias en el mundo entero que nos hablan de más de 1.100.000 muertos en el mundo en estos momentos por el coronavirus. El mundo suma récord en estos momentos de 500.000 de contagiados de coronavirus en un día. Estados Unidos rompe el récord de contagios diarios de COVID-19 con 91.295 y roza los 9 millones. Saco de Reuters también que el Congreso español aprueba prorrogar el estado de alarma por 6 meses. El Vaticano suspende audiencias con público debido al COVID-19. Y no voy a seguir porque son muchas, pero contrastando, doctor, escuchando a Erika, Marilia, Jackson. Por ejemplo, aquí en Venezuela aquí no hay coronavirus. Entonces aquí ya no hay coronavirus y se abren los templos y aquí ya es un relajo, pues, ¿no? Porque Maduro decretó que aquí ya no hay coronavirus. Y no solamente eso, doctor Figuera, Maduro habla de unos medicamentos milagrosos, habla de la molécula DR10 que descubren en el IVIC y que, según él, ya aniquila por completo en un 100% la voracidad del virus, de la COVID. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Lo escuchamos, doctor Figuera. Probablemente se haya caído la llamada, ¿no? Bueno, evidentemente... Sí, adelante. Venezuela... ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Adelante, aquí, doctor. Sí, muy bien. Ok, perfecto. No, Venezuela somos atípicos al resto del mundo en muchos aspectos. No todos los países del mundo tienen 6 años de una recesión económica, ni 2, 3 años de hiperinflación, con una moneda que no es de circulación abierta como el dólar, que sigue subiendo y subiendo y subiendo, y un bolívar que está desapareciendo y que desaparece los ceros muy rápidamente. Entonces, con unas fronteras cerradas desde hace mucho tiempo. Es verdad que en marzo cerraron los vuelos y de algún modo cerraron las fronteras, pero ya desde antes teníamos apenas 8 líneas aéreas que estaban viniendo a Venezuela. Entonces, Venezuela estamos aislados. Venezuela, más bien las personas estaban emigrando. Tenemos más de 4 a 6 millones de venezolanos o habitantes de Venezuela que han buscado oportunidades en otros lugares porque no es posible vivir con salarios de menos de $10. Y definitivamente todo eso influye. De hecho, vivimos un toque de queda desde hace ya muchos años. Ya hoy en día, en la noche, no hay manera de salir, no solo por motivos de seguridad, sino por recesión económica. No tenemos restaurantes, ni discotecas, ni ambientes nocturnos abiertos como pudieran ocurrir en otros países. Todos esos elementos afectan, y si agregamos adicionalmente la escasez de gasolina, lo cual limita la movilidad de manera muy importante dentro de las ciudades, pero también entre las ciudades y entre las regiones. Mira, simplemente el aislamiento hacia el resto del mundo y dentro de Venezuela es muy importante. Las personas tampoco tienen la capacidad adquisitiva para estar
saliendo mucho y prácticamente lo poco que ganan es para comprar comida. Y afortunadamente tenemos un clima tropical, espacios abiertos, bien ventilados, lo cual permite que quizás la gente no se exponga y muchas personas han sido muy responsables usando mascarillas. Todos esos factores han influenciado en el aspecto que en Venezuela el COVID llegó mucho más tarde que en el resto de los países, mientras Brasil, Colombia y otros países de Latinoamérica ya tenían muchos casos de COVID, apenas en Venezuela empezamos a tener casos en marzo. Y los casos no explotaron, sino prácticamente posteriormente, hacia julio, agosto. Tuvimos muchos meses de gracia, pero también por el problema de la escasez de gasolina. Eso evidentemente está influenciando de nuevo. Tenemos pocos casos y no es que la data sea confiable desde el punto de vista oficial, porque la data en ningún lugar del mundo es confiable, siempre hay un subregistro. Y en Venezuela el subregistro, por supuesto, es mayor porque no tenemos la capacidad diagnóstica, porque apenas tenemos 2, 3 laboratorios que están haciendo las pruebas PCR, y no porque no tengamos la capacidad desde el punto de vista de los laboratorios, de personal, sí lo tenemos. Simplemente no hay autorización del Estado de permitir que estos laboratorios ayuden al diagnóstico. En la Universidad de Carabobo, en la Universidad de los Andes, en la Universidad Central de Venezuela, hay aparatos y personal que tienen la capacidad de hacer estas pruebas de PCR, pero bueno, lamentablemente no se les autoriza, no se les permite. Entonces, eso es parte del control que se lleva del problema. Entonces, definitivamente en Venezuela tuvimos un pico importante, tuvimos mucho más muertes de lo que se registraron oficialmente, tuvimos mucho más casos de lo que se registraron oficialmente, pero las cosas han bajado por todos estos motivos que vemos y que ocurrió en el resto del mundo. Vimos que en Estados Unidos, en Europa, el coronavirus bajó, pero después está reapareciendo y mucho más fuerte de lo que estuvo anteriormente, causando muchos más casos, causando muertes, en algunos países más muertes, en otros países menos muertes de lo que tuvieron anteriormente. Pero bueno, las muertes tienen también correlación a la capacidad de atención. Entonces, lo que preocupa en Venezuela, nosotros cuando tuvimos el mayor pico de casos, nuestros centros hospitalarios y clínicos privados se vieron saturados. Incluso no había disponibilidad suficiente de camas de terapia intensiva, por lo menos en las grandes ciudades, en Zulia, en Caracas, y lamentablemente eso también afectó en el aspecto de que muchas personas fallecieron. Y la estrategia gubernamental fue más bien generar centros de aislamiento de las personas asintomáticas o con casos leves, los metían en hoteles, incluso abrieron el poliedro, y eso hasta cierto punto es absurdo porque ellos no son los que se van a fallecer, más bien necesitamos más camas de las personas que requieren terapia intensiva o en hospitalización los casos severos. Entonces, quizás agregando la pregunta final de los medicamentos, yo pienso que ya la audiencia, los periodistas y todos los demás, incluso la parte científica, debemos haber aprendido los errores en los distintos países. Ya en el pasado, por ejemplo, Donald Trump había hablado de la hidroxicloroquina, que era la nueva droga milagrosa que venía para resolver los problemas, y no, se adelantó, porque los políticos lamentablemente son políticos y no saben de ciencia. Entonces, los científicos son los que deberían hablar de los aspectos científicos, los médicos orientar en la población, y eso es quizá un llamado a las autoridades de todos los países, porque distintos países cometen ese tipo de error, y por eso los políticos pueden pensar que alguna droga nueva sea un milagro, algo que viene a solucionar los problemas, o una vacuna nueva, y realmente no. Ya vimos lo que pasó con las vacunas, que incluso en el mismo Estados Unidos se presionó para tenerlas antes de las elecciones para ganar rédito político en ese aspecto y electoral, pero no se puede presionar mucho más allá los aspectos científicos y éticos que llevan el desarrollo de vacunas, de medicamentos, de drogas. Entonces, esta DR10, no conocemos absolutamente nada de ella porque no ha habido ninguna publicación desde el punto de vista científico, una revista indexada donde tengamos los detalles. Lo que sabemos, lo que se ha dicho en prensa. Claro. Entendemos que el IBIC tiene profesionales altamente capacitados, muy mal pagados. El IBIC ha sufrido migraciones de personal muy importante, pero todavía sí hay gente muy valiosa ahí. Y sí, ellos tienen la capacidad de identificar una droga que in vitro actúe contra el coronavirus, pero de que eso sea una solución, estamos muy lejos de ello porque faltan muchos años de estudios científicos simplemente para probar en animales y posteriormente probar en humanos y ver si realmente esto funciona o no. Que funcione in vitro, en unas células, en un microscopio, no significa que vaya a funcionar en humanos. Entonces, pensar que eso es la alternativa
es cometer el mismo error como dijeron en el pasado, que el interferón iba a venir a solucionar los problemas, o más grave, el dióxido de cloro, la ozonoterapia, el maloquillo. Entonces, mira, yo creo que hay que entender que muchas veces lo que dicen los políticos tiene un aire político y lamentablemente hasta a veces populista desde el punto de vista informativo, y hay que tener cuidado en ese aspecto. Las gotas de José Gregorio Hernández. Pero fíjese, doctor Figuera, a Erika y a mí la semana pasada, creo recordar, Erika, alguien nos comentó que nosotros estábamos blindados por la vacuna que nos ponían cuando por la BCG. Porque, sí, que la BCG nos había ayudado un poco a no tener esa posibilidad, esa probabilidad de contagiarnos. Sí, ese tipo de mitos que uno no sabe al final si es verdad o... Eso es así, doctor. Doctor Figuera, ¿lo escuchamos? No, eso no es así. Sí, eso no es así. Hace muchos meses salió un estudio que correlacionaba que los países donde se colocaban la BCG no estaban teniendo casos de COVID como en Europa, pero simplemente fue una correlación espuria, una correlación falsa. No visualizaron que el problema no se estaba presentando en el mundo al mismo tiempo. Simplemente los países que tienen más acceso a otros países desde el punto de vista de vuelos aéreos y acceso internacional fueron los que tuvieron los casos de manera inicial. Entonces, los que tuvieron más contacto desde el punto de vista de vuelos aéreos con China fueron los que empezaron a tener casos, ya sea en Asia, en Europa y en Norteamérica. Y los demás países empezaron a llegar los casos en la medida que empezaron a penetrar personas de otros países. Venezuela fue de los países que tardó más, pero cuando hicieron ese estudio inicial, simplemente fue absurdo, porque hoy en día ya vemos que Brasil y los países donde se coloca la BCG son los que tienen muchos más casos. Entonces, en la lista Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, son de los países que muchos casos y muchas muertes han tenido. Entonces, esa correlación es espuria. Se está investigando si la BCG genera alguna especie de repunte desde el punto de vista inmunológico, como un refuerzo en ese aspecto, pero eso ocurre o se está estudiando cuando se coloca de nuevo la BCG en adultos, porque la BCG tiene una duración, las vacunas tienen una duración en cuanto a su efecto de inmunidad. Sí. Y la BCG usualmente tiene un efecto que dura 10, 15 años y protegiendo contra las formas severas de tuberculosis. Entonces, que proteja contra COVID-19, no. Okay. Eso realmente no se ha visto, no se ha correlacionado, y en los países donde colocan BCG, hoy en día son los que tienen más casos, y que somos los países latinoamericanos y ahorita Europa, que está repuntando nuevamente, que no lo colocan, pero está repuntando por lo que ustedes dijeron. Dieron aperturas a las clases, dieron aperturas a los bares, a los restaurantes, las personas salieron a la calle, aprovecharon el verano y lamentablemente no siguieron las medidas de protección y prevención. Bueno, estamos hablando con el doctor Miguel Figuera. Manuel Figuera. Amigos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, doctor. Usted nos espera un minutico que vamos a hacer publicidad y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Heladería Vegan Fruit. Bueno, está terminando el mes de octubre. Un aplauso para nuestros amigos, para ustedes también, por supuesto, pero para nuestros amigos de Heladería Vegan Fruit, porque ellos hicieron esta campaña durante todo un mes. Ha sido un exitazo, yo los felicito a todos los que siguieron nuestra recomendación de comprar el helado rosado, el helado rosa de Heladería Vegan Fruit, que es este que yo tengo acá. Les voy a mostrar, ya Erika lo sacó del envase. Esto es la cubierta que viene en el empaque. Yo lo tengo aquí porque quiero que todos acá en la radio, bueno, con otra cucharita distinta, por supuesto, pero disfrutemos de este heladito, que esto es... Esto es riquísimo, amigos. ¿Y ustedes? Sí, frutos del bosque. Y ustedes están colaborando, ¿quieres? Ustedes están colaborando con Se Nos Ayuda. Así que en esta recta final, hoy, mañana, pidan su heladito, su helado, porque Alejandro siempre me corrige. Helado, claro, ya crecieron, tienen pantalones largos. Heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Hablemos de Produzca. Produzca cumplió años el sábado pasado. 40 años, amigos, de Produzca. Y ellos, desde que nacieron, la filosofía, yo les decía que es interesante porque en la recepción, en la sede de Valencia, en la recepción, cuando usted entra a Produzca, tienen como una exposición. Y allí,
puede usted observar todos los productos, todos los adminículos, todos los objetos que ha comercializado Produzca en 40 años en la protección auditiva, en la protección óptica, en la protección a las manos, en la protección a la cabeza, en la protección al cuerpo en general, porque Produzca se encarga de eso, de cuidarnos y que estemos seguros en nuestro lugar de trabajo. Bueno, usted los contacta en Instagram, que es @produzca.be, cualquier presupuesto de cualquiera de los productos de ellos, porque Catherine está rodando el video fabuloso que tienen ellos de los 40 años. Cualquier producto que ustedes quieran, un presupuesto, www.produzca.com. Eso es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En estos momentos usted puede hablar con el maestro Checotto. Llame ya a la Pastelería del Corso, que es toda una embajada. La Pastelería del Corso es una embajada gastronómica de los dulces italianos. Pero usted, este fin de semana, llame ahorita, hágame caso, llame ahorita al maestro Checotto, maestro pastelero Checotto, y le encarga una pizza para el fin de semana. O le encarga un pan de jamón. Y le encarga una casatina, pero grande, así, una casatina grande. ¡Qué rico! Ellos nos han mandado un obsequio hoy por el premio, por el reconocimiento del premio Ondas hacia Radio Caracas y a por todos los medios. Nos han mandado, creo que saladitos y pasta seca, que es tan rica, de mantequilla, de almendras, de chocolate. También usted puede encargarlo. 941-1971 del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Y con el doctor Manuel Figuera, médico internista, infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Mingo, Erika, pregúntenle al doctor Figuera qué opina de que las iglesias y los templos van a reabrir este domingo. Dicen que los feligreses vamos a poder ocupar solo 40% de cada templo. ¿Cómo va a ser ese protocolo? Y si el doctor Figuera está de acuerdo con esto, porque como estaba explicando, y podemos concluir probablemente que esta peste china tiene un componente importante turístico y tiene un componente importante climático, porque estamos viendo en Europa cómo está bajando la temperatura, en Estados Unidos baja la temperatura, pero crecen entonces los muertos y los contagios por la peste china. Y se ven en la necesidad incluso de imponer un toque de queda, que es algo que tenían muchísimos años estos países sin siquiera saber qué es un toque de queda. Sí. Pero también, doctor Figuera, quería preguntarle a la fecha que han descubierto de nuevo del coronavirus, y también quisiera saber su opinión sobre esta fórmula que ha aplicado Nicolás Maduro del 7+7. De esta fórmula 7+7 plus, una semana de cuarentena radical, una semana de cuarentena flexible. ¿Ha generado algún tipo de resultado y por eso esas cifras en donde vemos que los contagios descienden? Muy bien. Bueno, empezando por la última pregunta, realmente COVID-19 es una enfermedad nueva, a pesar de que ya antes ha habido infecciones por coronavirus importantes, el 2003 con el SARS, el 2012 con el MERS. Esto es nuevo y todo lo que se está haciendo a veces tiene un aire experimental. Y tendría que compararse realmente lo que sucede en Venezuela, pero es un solo factor. El que 7x7 sea el que está ayudando no necesariamente
es comparable con ningún otro país, porque ningún otro país tiene los problemas que tenemos nosotros desde el punto de vista económico, de gasolina y de todo lo demás. Entonces, y de clima. si funciona o no funciona, es difícil establecerlo. Lo que sí se sabe es que el SARS-CoV-2, el virus que produce esto, es nuevo y que de algún modo la enfermedad es nueva y no se va a resolver pronto. Y uno entiende que las personas buscan curas milagrosas, soluciones milagrosas, elementos que sean radicales y que solucionen los problemas, y de hecho, hasta desde el punto de vista político en Venezuela y en otros aspectos, estamos soluciones milagrosas a los problemas, y lamentablemente en la vida real las cosas no suelen ser así. Y con COVID-19 sabemos lo que funciona, sabemos que usar mascarilla funciona, sabemos que quedarse en su casa funciona, mantener el distanciamiento, igualmente la higiene de las manos, pero el contagio ocurre principalmente cuando una persona enferma y que no tiene síntomas en un 40%, que eso es lo más determinante. Los enfermos pueden estar infectados y no tener ningún tipo de síntomas y poder contagiar a otras personas. Entonces, ese 40% que sale a la calle, que puede estar enfermo, al hablar, al gritar, al cantar, pudieran contagiar a otras personas. Ya se tiene experiencia de contagios que ocurrieron, por ejemplo, en un coro de la iglesia, donde una sola persona contagió al 80% de los 60 que cantaron en ese coro, y eso ocurrió en el estado de Washington, en Estados Unidos. Y lamentablemente de esos 60 fallecieron 2 personas, y solo faltó que una sola persona estuviera contagiada, infectada, para contagiar a todos los demás cantando en un espacio cerrado. Entonces, vamos al aspecto de las iglesias. Las iglesias donde la gente reza en voz alta, grita o canta, depende del tipo de iglesia, y son ambientes usualmente cerrados, muy mal ventilados, donde se pasa calor, evidentemente no son espacios muy adecuados, y usualmente los feligreses suelen ser personas mayores de 65 años que se pueden estar exponiendo para ir en ese sentido a un sitio donde pudieran ocurrir mayores infecciones. Entonces, mira, si uno hay que seguir adelante en esta vida, en el aspecto de que COVID-19 va a durar muchos años y hay que buscar estrategias para seguir haciendo cosas, pero con la seguridad importante y dando prioridad a los elementos que sean más necesarios. Entonces, por supuesto, trabajar y buscar el sustento diario es importante, y más en un país donde la informalidad es tan importante. Y mira, hay gente que tiene que buscar la manera de sobrevivir a esta circunstancia adversa de no tener dinero y no tener comida, y que tener que buscarla todos los días. Entonces, mira, eso es prioritario, pero ir a clases es importante, pero no se puede hacer si eso representa un riesgo. Y si no tenemos las condiciones adecuadas de distanciamiento entre los alumnos, que todos tengan mascarillas, que tengan las caretas faciales, que tengan ambientes muy ventilados, las clases no se pueden hacer. Entonces, si no tenemos clases y eso nos ha protegido de algún modo, abrir las iglesias realmente no pareciera muy lógico. Y uno le diría a la gente, mira, si tiene la posibilidad de seguir practicando su religión a distancia, por las plataformas digitales, busque hacerlo y minimice la exposición, sobre todo las personas adultas mayores que tengan obesidad, hipertensión, diabetes, y que son los que tienen mayor riesgo eventualmente de enfermarse de manera severa y morirse. Claro. Pero ojo, en el mundo ha habido personas de 30, 40, 50, 60 años, de menos de 60 años, que han fallecido por COVID-19. Entonces, que no son la mayoría, no. Pero desde el punto de vista individual, uno no sabe quién se puede enfermar y lamentablemente tener una infección severa o hasta grave y morirse de eso. Entonces, con COVID-19 es mejor no enfermarse. No hay ningún tratamiento nuevo, no hay ninguna vacuna todavía, ni es probable que no haya en este año vacuna. Y cuando aparezca la vacuna no va a haber manera de vacunar a la mitad de la población mundial en poco tiempo. O sea que las soluciones van a tardar, y nosotros tenemos que aprender a vivir con COVID-19 en el ambiente y aprender a mantenernos libres de la enfermedad y cuidarnos. Y eso es una responsabilidad individual, pero también colectiva. Y claro, eso es lo más importante que tenemos que entender. Yo diría entonces, escuchándolo con atención, yo le pediría a la gente que no salga a votar. Que no salga a votar en las elecciones chimbas de Maduro del 6 de diciembre, porque eso va a ser concentración de gente, a menos que en cada puesto electoral le vayan a dar las 3 goticas de José Gregorio Hernández, que yo no sé qué ha averiguado el doctor Figuera, de qué se compone eso, o si eso es un placebo, o es una necedad, una estupidez más de Maduro, pues, ¿no? O también escuchándolo, doctor Figuera, eso me lleva a recordar lo que supuestamente decía la Organización Mundial de la Salud, que ya el COVID pasaría a ser una enfermedad endémica.
Sí, pero todavía no es endémica porque en el mundo siguen aumentando los casos y cada vez tenemos más casos. Endemia es cuando, por ejemplo, como el dengue en Venezuela, donde mantenemos casos a lo largo del año, pero no de una manera explosiva, que es lo que llamamos evidentemente epidemia. Una epidemia es cuando tenemos mucho más casos de los habituales en los años previos. Entonces, todavía en el mundo tenemos una circunstancia epidémica o pandémica, porque está en todo el mundo, de COVID-19, y estamos quizás todavía lejos de considerar que hay una endemia, porque hay que entender que COVID-19 es una enfermedad nueva y el 100% de la población es susceptible. De hecho, se hablaba de la inmunidad de rebaño y alcanzar la inmunidad de rebaño enfermándonos implicaría muchos muertos, muchos discapacitados, muchas personas complicadas, lo cual es absurdo llegar a eso. Entonces, se puede hacer la estrategia que tiene Nueva Zelanda, Taiwán, hasta eventualmente otros países como Vietnam, donde simplemente con las medidas de distanciamiento, protección, limitación del tránsito y otras medidas adicionales han limitado el número de casos. Entonces, tenemos que entender que el desarrollo de las vacunas y los medicamentos nuevos toma años. Y ya con COVID-19 se han probado distintos medicamentos que ya se conocían, como el lopinavir, ritonavir, el que se usa en VIH, la hidroxicloroquina, cloroquina que se usa eventualmente en malaria. Y esos medicamentos que ya se conoce su perfil de seguridad y que se usan en humanos desde hace muchos años, incluso décadas, se probaron contra COVID-19 y no funcionaron. Y si medicamentos que tenían actividad in vitro a nivel de las células las probaron, así como probaron el DR10, y fue exitoso in vitro, pero en los estudios en humanos no funcionó. Entonces, en ese aspecto, pensar que unas goticas que desconocemos su utilidad, o pensar que la homeopatía que están comprando de Cuba, o pensar peor aún que el dióxido de cloro, que es un tóxico, el cloro en dosis elevadas es un tóxico venenoso, ¿va a solucionar esto? No. Si medicamentos que funcionaron in vitro a nivel experimental, a nivel de los humanos no funcionó, incluso el mismo Remdesivir, que el Remdesivir disminuyó el tiempo de hospitalización en un estudio, pero lamentablemente no funciona disminuyendo la mortalidad ni el tiempo de hospitalización en otros estudios. Entonces, lo que podemos entender es que hoy en día tenemos una enfermedad nueva que es fácil evitarla usando mascarillas. Claro, creo que se cortó la llamada. ¿Aló? Creo que yo escuché que se cayó la llamada, ¿no? Es que hay un delay probablemente por el internet. Sí, no, es que bueno, ya estamos terminando prácticamente, pero estamos... Sí, porque tú querías preguntarle es que algo rapidito. Lo que pasa es que estamos ya terminando, doctor Figuera, pero recordando también que hay algunos expertos que señalan que la ozonoterapia que está promoviendo también Nicolás Maduro no es tiene efectos colaterales cuando se utiliza, no se respetan los periodos después que se ha rociado, se ha limpiado la zona con ozonoterapia, con ozono, tiene efectos contrarios para la salud. Claro, pero a lo mejor hay un médico loco comunista que se va a meter una bola de billete con esta cuestión de Maduro. Pero vamos a tener que invitar al doctor Figuera otro día porque ya es hora de... Sí, ya tenemos que despedir, doctor Figuera. Lo que puedo decir es que la ozonoterapia es pseudociencia y no gaste dinero en cosas absurdas como eso. Es más barato comprar una mascarilla, mantener el distanciamiento y gastar dinero en cosas que están beneficiando económicamente a otras personas. La ozonoterapia es pseudociencia, el dióxido de cloro es veneno y las gotitas homeopáticas que traen de Cuba, eso no funciona. Entonces, realmente lo mejor, y gastar en medicamentos como acitromicina, ivermectina y todas esas cosas es absurdo. Está gastando dinero innecesariamente. Evite enfermarse, use tapabocas, quédese en su casa y evite exponerse. Y por supuesto que ir a un evento electoral es un riesgo muy importante, sobre todo para los que van a estar viendo centenares de personas en esos centros electorales. Ellos tienen mucho riesgo de enfermarse. Quisiera saber si el Estado le va a garantizar protección a los miembros de mesa y a los testigos de mesa para evitar que ellos se estén exponiendo. Ellos son los que corren mayor riesgo. Muy bien, se nos agotó el tiempo. Ojalá nos permita consultarle de nuevo en breve el doctor Manuel Figuera. Amigos, recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo